Bueno, solo les recomiendo que usen audífonos, para que tengan una mejor experiencia en la música de fondo. Y también agradecería que te suscribas al canal, para poder recibir todo tu apoyo, te aseguro que no te arrepentirás. Además de que puedes seguirme en Wattpad, y leer las historias que ya están disponibles ahí. Antes de iniciar, es importante que escuches esto para que entiendas de qué va esto. Las imágenes de los aliens que aparezcan no son de mi propiedad, todo el crédito a sus respectivos creadores. Además, las imágenes que coloqué, es porque fueron elegidas para representar en cómo sería el alien usado, ya que sería lo más cercano a la ilustración del alien que quiero que aparezca. Además de que desde hace mucho tiempo quería hacer un fanfic de este personaje, pero no sabía exactamente en dónde usarla, ya que quería ser lo más original posible. Así que usé otra ruta para tomar la historia, espero y les guste, y como les digo a veces, todo tiene un desarrollo, así que no se desesperen. Además de que esa cosa no me dejaba concentrarme en las otras historias como el de Pacific Rim, Amor de Piedra y entre otras. Por eso la escribí y se las muestro para sacarla de mi cabeza, y no se preocupen, tendrá segunda parte, y posiblemente, una tercera parte también. Pero eso hay que dejárselo a mi yo del futuro. Así que sin más, vayamos con la historia, y espero ver sus comentarios para ver qué rollo. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si estos hechos ocurrieran? ¿Cómo sería que estas dos personas se enamoraran? ¿Cómo sería la historia si las cosas cambiaran? Bueno, ahora mismo lo vamos a ver. Tokio, Japón. La noche que cubrió aquella ciudad era relajante y hermosa. Pero en una zona que se encontraba cubierta por árboles y vegetación, se encontraba un templo que la gente visitaba por su gran decoración y antigüedad. Pero como era de noche en ese momento, las personas ya no se podían acercar ahí. Sin embargo, en ese mismo lugar, había una presencia femenina de gran belleza recorriendo los caminos de la zona. La noche oscura, la relajación, la tranquilidad, los sonidos de los insectos, la brisa del viento, y las estrellas adornando aquel magnífico lugar. Y todo eso era presenciado por una mujer de gran belleza. Su cabellera era rubia, sus ojos eran de un amarillo dorado, vestía un kimono oscuro y rojo, y lo que más aún, hacían resaltar en mayor medida sus grandes encantos femeninos. Cualquier varón que estuviera ahí presente diría que estaba viendo un ángel, pero había algo que caracterizaba a la bella dama en especial. Una de esas, es que poseía un par de orejas sobre su cabeza, y la otra, era que tenía varias colas de zorro en la parte baja de su espalda. Sin embargo, eso no le quitaba la belleza en absoluto, y es más, hasta uno podría decir que le aumentaba a su encanto y belleza. Pero ante todo eso, ¿qué hacía una mujer tan hermosa y de aspecto inofensivo como ella en aquel lugar tranquilo, oscuro y desolado? Bueno, ella vivía en el templo, y era la guardiana o reina de una facción de la que los humanos no saben que existe. Pero imagina, reina, gobernante, de todos modos, ella estaba plagada de belleza, riqueza y todo lo que ella pueda pedir. Y aún con eso, la bella dama se encontraba en aquella fresca noche, caminando y paseando por el lugar, con un rostro decaído. Ella claramente disfrutaba de aquel hermoso clima y noche, pero eso provocaba que sus pensamientos fueran más claros y constantes. Pero ¿qué podría ser aquello que hacía que su rostro se viera triste, pensativo o decaído? Bueno, una podría ser referente a su especie. Otra podría ser debido a su facción. La otra podía ser que varios yokais aliados informaban avistamientos de ángeles caídos en su territorio. O simplemente, podría ser respecto a su vida, no como reina, sino de su persona. Ya que bueno, su especie, la kitsune, estaba a punto de desaparecer, y eso conllevaba que como reina, buscará un prometido que no solo le diera un hijo para que mantuviera a su raza, sino que,
también que fuera alguien responsable con el trono, responsable con su gente, cariñoso con su descendencia, y sobre todo, que la haga feliz y que nunca la deje de amar. Y tal vez ella estaba pidiendo al marido perfecto, pero en el pasado ella recorrió por varios desamores, que claro, solo querían el trono. Es por eso que ella pedía a alguien que la amara realmente por quien es, y no por lo que tenía. Y vaya, ¿cómo podría pedir eso en este momento? Han pasado muchos años desde la última relación decepcionante que ella tuvo. No es como si su pareja perfecta llegara por detrás de ella, le dé un abrazo amoroso y le dijera, ya llegué mi reina. No, claro que no, eso solo podría pasar en las historias de fantasía o en los fanfics. Con una risa triste, la bella dama dirigió su vista hacia el cielo estrellado de la noche, y como si de un deseo se tratara, ella solo pronunciaba unas cuantas palabras. Solo espero que algún día encuentre a esa persona que realmente me demuestre su amor. Y con esas palabras, aquella dama se dio media vuelta, y empezó a caminar en dirección a su templo. A veces uno se pregunta, ¿qué dijo uno como para que esto pasara? Ya que cuando la rubia estaba a 9 metros de donde estaba, inexplicablemente, el viento a su alrededor cambió y obtuvo un comportamiento extraño. Al principio ella se confundió un poco por eso, pero al voltear en donde estaba anteriormente, ella pudo ver como una luz azul se empezaba a remolinar poco a poco en donde ella antes estaba. Así que al ver eso, la rubia se puso en posición de pelea solo por precaución, ya que posiblemente alguien de otra facción estaba invadiendo su territorio. O de otra forma, podrían ser los ángeles caídos reportados de invadir su territorio desde hace unos meses. Como sea, y aunque la dama por su belleza y delicadeza pareciera que era alguien tranquila, humilde y elegante, que por cierto sí lo era, también la hermosa rubia podía defenderse con gran maestría. No por nada ella era la reina de los yokais, y con un fuego azul envolviendo sus manos, la reina de la facción yokai ya estaba lista para pelear con el invasor si es que eso se requería. Poco a poco, la luz azul se hacía más grande, y cuando ya estaba en su punto para que alguien pudiera cruzar, un grito lejano se empezaba a escuchar desde aquel portal. Y de un segundo para otro, un cuerpo salió disparado desde aquel portal azul, donde al momento de salir, este mismo desapareció sin dejar rastro. Confundida por eso, la rubia veía como todo eso sucedía de una manera rápida y espontánea. Un portal aparece, un grito lejano se escucha, un cuerpo sale disparado de ahí, y de la nada, el portal desaparece. Y si la dama no estuviera alerta por un posible ataque, diría que todo eso fue realmente cómico, pero como ella estaba en modo alerta, bueno, no había espacio para la risa. Así que, aún con sus manos en un fuego azul, ella se empezaba a acercar a la persona que salió disparada de aquel portal, y cuando llegó a una posición cercana, lo que veía, no la podía dejar más confundida de lo que ya estaba. Trece años después. Era un día soleado y tranquilo, y en la ciudad de Tokio, se encontraban un grupo de personas que vestían un uniforme escolar. Lo más destacable de ellos eran que las mujeres poseían encantos muy desarrollados, mientras que los chicos del grupo parecían palitos frágiles. Sin embargo, después de unas horas, un joven castaño se encontraba en el templo pidiendo un deseo, y hasta el momento todo parecía tranquilo. Pero de la nada, una voz femenina de una niña resonó por el lugar, y confundido por eso, el joven castaño se giró en dirección a la voz. Solo para ver a una niña que se encontraba de pie sobre un marco de piedra, dándole una mirada seria y acusadora. Pero lo que sorprendió más al castaño, fue el ver que la niña tenía 9 colas de zorro, un par de orejas, y sobre todo, ojos de diferente color, o de otra manera, heterocromía. Sin embargo, no había tiempo de pensar o en razonar, ya que varios sujetos enmascarados que acompañaban a la pequeña, empezaron a atacar al joven desconocido. Hubo cortes aquí y allá, golpes al aire y caídas al suelo.
El castaño estaba confundido del por qué lo atacaban, y no le quedaba más que correr y defenderse, ya que el joven no quería aumentar más el problema, cualquiera que fuera. Pero después de unos minutos, todo el escándalo de pelea se detuvo, ya que de un momento a otro, 3 jóvenes llegaron para ayudar al castaño. Y la pequeña niña al ver eso, no le quedó de otra más que la retirada, ya que ella no quería que sus aliados fueran heridos o lastimados de gravedad. Así que con eso, la pequeña creó un pequeño tornado con su magia, y antes de retirarse, lanzó una mirada seria hacia aquel castaño que desprendía energía demoníaca. Y sin más, la pequeña y sus acompañantes se fueron en un tornado para desaparecer del lugar sin dejar rastro. Pero al finalizar eso, el castaño se preguntaba por qué fue atacado de la nada por una niña zorro, mientras recordaba la mirada que se le fue lanzado unos segundos antes de que ella se fuera. Notando más a detalle el color de sus ojos, el cual, el lado izquierdo era un amarillo dorado, mientras que el ojo derecho era de un verde brillante. Pero sin ninguna respuesta ante todo ese asunto, el castaño y sus compañeras decidieron en mejor retirarse de la zona, y reportar todo eso con sus maestros, o líder a cargo sobrenatural. Ya había pasado un día desde que la pequeña rubia atacó a un joven desconocido que claramente era de la facción de los demonios. Pero ahora ella estaba muy pensativa por eso, ya que se le fue informada que los demonios querían establecer un tratado de paz con ellos. La situación se le fue explicada con más detalle, y en ese momento, ella se dio cuenta de que había cometido un error, pues atacó a alguien sin estar segura de que él era responsable de todo el problema por el cual estaba pasando. Pero en este momento, la pequeña niña se encontraba en su habitación con una expresión triste en su rostro, ya que ninguno de sus padres estaba ahí con ella. Ella no sabía nada de su padre en esos momentos, y tampoco sabía dónde estaba su madre, ya que recientemente había sido secuestrada. Los segundos pasaban y la pequeña rubia aún seguía sentada en su cama con un semblante triste y pensativo. Sin embargo, enfrente de ella había un dispositivo circular, con un símbolo que ella conocía muy bien, un artefacto que su padre le entregó en caso de emergencia, pero para su desgracia, aquel dispositivo no estaba funcionando. La pequeña niña se llamaba Kunou, y era hija de la reina Yoka, y, por ese motivo, ella estaba así de preocupada por su madre, y de igual manera, estaba preocupada por su padre. Kunou sabía que dentro de unos minutos, llegarían visitas para hablar de dicho tema, pero antes de eso, ella quería intentar una vez más, en contactar a su padre para que fuera a salvar a su madre. Pero como ya se mencionó con anterioridad, el dispositivo no estaba funcionando y por lo tanto, Kunou no sabía nada de su padre, y no sabía, si podía ayudar a su madre. Minutos después, en una sala un poco oscura, esta estaba siendo ocupada por diversas personas. Por un lado, había un señor con apariencia de edad avanzada, alas de cuervo, y de piel roja. A un lado de él, se encontraba una joven de cabellera rubia, la cual era una sirviente kitsune del reino. Del lado contrario a ellos, había un sujeto de apariencia adulta, cabello oscuro y mechones rubios. A un lado de él, había una dama de pelo blanco y de cuerpo esbelto, y a un lado de ella, había otra dama de pelo oscuro y de un cuerpo igual esbelto. Al lado derecho de ellos, había un grupo de jóvenes, casualmente siendo los mismos que fueron atacados por Kunou. Y justo enfrente de ellos, estaba la princesa Yoka y la pequeña Kunou, la cual tenía una expresión triste, ya que no sabía nada de sus padres, y eso la tenía realmente muy preocupada. Hasta donde sabemos, la facción de los héroes, o también la Brigada del Caos, fueron los que secuestraron a la reina Yasaka.
decía con un tono serio y pensativo el sujeto de cabello oscuro y de mechones rubios, el cual era el líder de los ángeles caídos, Azazel. Así que la brigada del caos está haciendo de las suyas otra vez. Decía en tono bajo el joven castaño que fue atacado con anterioridad, el cual era Issei Hyodou, el actual portador del la Sacred Gear del dragón emperador rojo. Así es por eso que ayudaremos a encontrarla y traerla de regreso a su hogar. Decía la dama albina con un rostro serio, la cual se llamaba Rosguis, una valquiria de Asgard, y actual aliada de los demonios. Aquí tenemos una pintura de la reina Yasaka, para que puedan identificarla y saber cómo es ella. Decía el anciano de piel roja con tono serio, donde al finalizar de decir eso, extendió un rollo de una pintura, donde los jóvenes presentes al verla, se sorprendieron al notar lo hermosa que era la reina, en especial un idiota. Así que por favor se los pido, ayúdenla a encontrar a mi madre. Decía la pequeña Kuno con un tono triste y suplicante en su voz. Estaba claro que todos los presentes estaban dispuestos en ayudar, ya que cada quien tenía sus motivos, o por el simple hecho de solo ayudar. Sin embargo, mientras todos ya estaban discutiendo en cómo ayudar a encontrar a la reina Yokai, Issei al ver más a detalle la imagen, no pudo evitar en tener una fantasía sexual de la reina Yasaka. Como el pervertido que era, su imaginación empezó a reproducir en cómo sería el cuerpo escultural de la reina estando completamente desnuda, sus grandes curvas, su voluptuoso pecho, su bello rostro. Rayos, esos detalles hacían que su imaginación volaran en gran medida, y de igual manera, creyendo que si la rescataba, recibiría una recompensa y el permiso de poder tocar a detalle todo su cuerpo de reina. Sin embargo, todo eso fue interrumpido cuando las palabras de Kuno volvieron a resonar. Agradezco que acepten en ayudarnos, y lo aprecio mucho, ya que no puedo contactar a mi padre, así que se los agradezco enormemente. Decía Kuno aún un poco triste. Y justo cuando Issei escuchó eso, toda su fantasía fue rota, como si de alguien golpeara un espejo con gran magnitud. Espera, ¿la reina Yasaka está casada?, preguntaba Issei realmente sorprendido por eso. Y al igual que él, todos en la habitación se sorprendieron por escuchar eso, excepto dos personas, Azazel y la sirvienta Yokai, ya que bueno, realmente casi nadie sabía eso. Así es, la reina Yasaka está casada, y del mismo modo, ya me preguntaba por qué aún no había visto a tu padre. Respondía Azazel hacia el grupo Yakunou. No sabía que la reina estaba casada, sabía que tuvo pareja, pero no sabía nada más de eso. Decía el anciano de piel roja igualmente sorprendido por tal revelación. Así es, la reina Yasaka aún está casada, sin embargo, extrañamente la princesa Kuno no puede contactar con su padre. Respondía la sirviente Yokai con una voz tranquila. Eso es inesperado, pero ¿por qué nadie sabía de que la reina Yasaka aún estaba casada?, preguntaba la mujer de pelo oscuro con curiosidad. ¿Quién era nada más que Leviatán, una líder demonio? Bueno, además de eso, ¿por qué no estaba aquí desde un principio el tal esposo para protegerla?, decía Issei confundido por eso, y algo disgustado por el hecho de que su fantasía no se pueda cumplir. Pero en ese mismo instante, otra fantasía en la cabeza de Issei apareció, donde se mostraba a una Yasaka dejando a su actual marido por el mismísimo Issei por haberla salvado. Es cierto, que no se supone que como rey de la facción Yokai, tiene que estar aquí para protegerla a ella y a su facción, decía Zenobia con un tono confuso y serio. Así que al escuchar eso, Kuno bajó sus orejas tímidamente, por el hecho de que estaban insinuando que su padre era un irresponsable, sin saber que su deber va más allá de lo que ellos imaginan. Pero por otro lado, mientras los demás aún esperaban las respuestas de dichas preguntas, la sirvienta y Azazel dieron una fugaz mirada, entendiendo que solamente podían decir poco, solo para relajar la situación. Bueno, la verdad es que, el marido de la reina y padre de la princesa Kuno no está aquí, por el hecho de que es un tipo muy importante y ocupado, y atiende otros asuntos fuera de este lugar.
decía Azazel con un rostro serio. Así es, el rey Tennyson es una persona demasiado poderosa, y atiende asuntos de gran importancia fuera de aquí para no poner en peligro a su esposa e hija. Seguía contando la sirvienta con la misma expresión de seriedad. Y eso es todo lo que puedo decir por el momento del rey Tennyson, así que agradecería que no hicieran más preguntas sobre él, gracias. Finalizaba de decir la sirvienta mientras cerraba los ojos con calma. Y con eso dicho, nadie decía nada, ya que con solo escuchar que era un tipo fuerte, y entender la seriedad en el tono de voz, no podían imaginar que tan fuerte tendría que ser como para ser el rey de una facción. Y del mismo modo como el anterior, la fantasía de Issei se rompió como si de un vidrio se tratara. Es por eso que agradezco su ayuda, yo sé que mi padre es fuerte, y que de una forma u otra él podría salvar a mi madre, pero no puedo contactarlo. Decía Kuno más aliviada por recibir ayuda. Así que sin más, los demonios invitados y Azazel se empezaban a retirar del templo con dirección a su hotel. Pero durante el camino, los jóvenes platicaban sobre el asunto de la reina, y claro, también salió a flote el tema del rey. Me preguntó qué tan fuerte será el rey yokai. Se preguntaba hacia con curiosidad. Supongo que si es el rey de la facción debe de ser realmente fuerte, seguramente a la altura de uno de los líderes. Decía Zenobia igualmente curiosa. Ahora, ¿por qué tanto misterio? No es como si el tipo fuera la gran cosa. Decía Issei con pesadez en su voz, al saber que no podrá disfrutar de la personalidad de la reina. Créeme Issei, no sabes lo que dices. Respondía Azazel con una ligera sonrisa, dejando a sus acompañantes confundidos. En fin, mañana será un largo día, así que dejemos esto de lado y vayan a descansar. Dijo finalmente Azazel con otra sonrisa en su rostro, para después irse en otra dirección. Así que sin más, todos empezaron a dirigirse a sus habitaciones, mientras aún abundaba la duda de quién era ese rey yokai. Al día siguiente, la familia Gremori estuvo dando un paseo por las zonas turísticas de Kioto, mientras eran guiados por la princesa Kuno como forma de disculpa por haberlos atacado. El día era tranquilo, con risas y sonrisas, mientras que el paseo era disfrutable para todos. Sin embargo, después de varias horas de haber empezado el recorrido, la familia Gremori y Kuno llegaron a un puente para descansar un poco y platicar de más temas. Pero todo eso se vio interrumpido cuando todo el lugar de su alrededor se convertía en una zona oscura, y en ese mismo instante, el líder Azazel llegó para ver la situación. Claramente el líder de los Ángeles Caídos sabía qué estaba sucediendo, así que les advirtió a todos que estuvieran en guardia. Donde pocos segundos después, los responsables dieron la cara, y al mismo tiempo, explicaban vagamente cuáles eran sus intenciones. Cao Cao, el responsable de secuestrar a la reina yokai, y el tipo que quiere usar a la reina para un simple experimento. Y claro, cuando la pequeña Kuno escuchó que usarían a su madre en un experimento, la preocupación en su interior aumentó exponencialmente. Muchas cosas pasaban por la cabeza de la princesa. ¿Qué clase de experimento? ¿Qué le pasaría a su madre? ¿Podrá verla otra vez? Esa y entre muchas otras, era lo que se preguntaba la pequeña. Sin embargo, todas esas preguntas tendrían que estar de lado, ya que no bastaron los minutos para que se liberara una pelea. Poco a poco, toda la zona se estaba destruyendo, explosiones aquí y allá, golpes, espadas y explosiones de energía resonaban por todo el lugar. Pero el plan de Cao Cao no era matarlos, simplemente quería dar a conocer sus intenciones, ya que después de una ligera, pero larga pelea, Cao Cao y sus seguidores desaparecieron del lugar.
Y para cuando todo el lugar empezaba a recuperar su color normal, la zona estaba como si ningún tipo de pelea hubiera pasado. Pocos segundos después, Kuno estaba de pie, estática, sin imaginarse qué es lo que le harían aquellos tipos. «Madre», pronunciaba la pequeña en un ligero susurro. «Padre, por favor, ven a casa y salva a mamá», volvía a decir la pequeña en un tono casi quebradizo. Donde al escuchar eso, Issei no podía dejar de ver a la princesa que estaba a un lado suyo, sintiendo empatía por su triste situación. Ya por la noche, el clan Citri y el clan Gremory estaban planeando en cómo resolver la situación presente. Mientras que Azazel y Leviatán daban instrucciones, los que estuvieron durante la pelea, no podían dejar de pensar por qué el padre de la pequeña Kuno no estaba ahí para ayudarlos. Y bueno, eso es parte del plan, decía Leviatán con un rostro serio. Sí, y ya que es posible que el rey Yokai no esté presente durante la pelea, me puse en contacto con alguien para ayudarnos, decía Azazel con la misma expresión. Sin embargo, al oír eso, el clan Citri se sorprendió por escuchar y enterarse que existía un rey yokai. Y antes de que pregunten, sí, hay un rey yokai, pero no está presente y no tenemos manera de cómo contactarlo, se adelantó en decir Azazel antes de recibir diversas preguntas. A lo que sin más opción, el clan Citri asintió en afirmación, notando la seriedad de su voz. Así que después de unos minutos más, y ya establecido el plan, los demonios se dirigieron a la zona de pelea, para salvar a la reina Yasaka. Después de un tiempo, el clan Gremory ya se encontraban en el lugar acordado, eso incluso después de que Issei tuviera que proteger a Kuno de un ataque sorpresa. Pero aún con eso, llegaron a tiempo para detener a Cao Cao y sea lo que sea que haría con la reina yokai. Sin embargo, no bastaron ni unos minutos para que justo enfrente de ellos aparecieran Cao Cao y sus aliados. Y para aún más sorpresa de todos, justo detrás de ellos, dos sujetos sostenían a una reina Yasaka de los brazos, mientras que mostraba una mirada perdida. Así que al ver eso, la pequeña princesa dio unos cuantos pasos por enfrente del grupo, solo para ver si su madre se encontraba bien. «Madre, soy yo Kuno», decía la pequeña con una ligera sonrisa. Pero al notar que su madre ni siquiera le hacía caso, algo dentro de ella le aumentaba de preocupación. «Oye tú, ¿qué le hiciste a mi madre?», preguntaba Kuno ahora con una voz molesta. Pero sin siquiera inmutarse por eso, Cao Cao respondió lo mismo que en el puente, que solo sería parte de un pequeño experimento. «Que no se te ocurra hacerle algo a mi madre, o mi padre nunca te perdonará lo que estás haciendo si a ella le pasa algo», volvía a decir la pequeña con un tono enojado. «Vaya, así que hay un rey yokai, qué interesante», se decía Cao Cao con una ligera sonrisa. A lo que después de escuchar eso, Kuno se tapó la boca con sus dos manos al darse cuenta de lo que dijo. «Bueno, con esta nueva información, tal vez podamos usar al rey yokai en otro tipo de experimento», decía Cao Cao con una sonrisa complaciente. Y sin perder mucho tiempo, Cao Cao dio dos golpes al piso con su lanza, provocando que la reina Yasaka gritara de dolor, y seguido de eso, ella se empezará a transformar en un zorro de gran tamaño de 9 colas. Esa fue la señal de que la pelea ya estaba a punto de empezar, donde cada quien estaba escogiendo a un oponente, mientras que Asia se haría cargo de proteger a la princesa Kuno. Y sin perder el tiempo, la familia Gremory se lanzó a la pelea en contra de los seguidores de Cao Cao, mientras que el dragón Vitra se encargaba del zorro de 9 colas, la cual estaba bajo un control mental.
La pelea dio inicio, e Issei se enfrentaría a Cao Cao con tal de detenerlo, y así, su pelea inició, y al igual que ellos, los oponentes de Irina, Rosguis, de Zenobia y Kiba usaban su balance Breaker para enfrentarlos. Issei y Cao Cao se enfrascaron en su lucha, sin embargo, Cao Cao tenía una ventaja en contra de Issei. Y tal parecía que Cao Cao solo estaba jugando con él, pues no mostraba esfuerzo alguno en el enfrentamiento, además de que le causó grandes daños a su armadura 2 veces. Sin embargo, después de unos minutos más de pelea, para sorpresa de Issei, sus amigos habían sido derrotados en aquel lapso de tiempo, pues veía como sus oponentes tenían a sus amigos inconscientes. Y desde la lejanía, Asia veía como sus amigos se encontraban en tal estado. Sin embargo, la pequeña Kuno veía con tristeza y desesperanza la situación, pues ya que los que la estaban ayudando habían caído ante los secuestradores de su madre. Las lágrimas de su rostro se empezaban a desbordar, pues empezaba a creer que no podrían salvarla, pero aún con eso, la pequeña no dejaba de pensar en su madre, y de igual manera, en su padre. Si al menos padre estuviera aquí, decía Kuno como si estuviera viviendo algún tipo de deseo. Pero en un pequeño segundo de silencio, Asia y Kuno empezaban a escuchar un sonido particular. Y cuando Kuno se dio cuenta de dónde venía dicho ruido, ella buscó de forma rápida y desenfrenada dentro de la manga de su atuendo. Y cuando Asia vio el dispositivo que provocaba dicho ruido, se dio cuenta de que era un aparato circular, con el símbolo de un reloj de arena verde, mientras desprendía destellos de luz del mismo color. Y antes de que ella pudiera preguntar qué era eso, la sonrisa y la esperanza de Kuno no podían ser más tenues de lo que ya eran. Padre está aquí, gritaba la pequeña con una gran felicidad en su rostro, mientras dirigía su vista en donde estaban los secuestradores de su madre. Confundida por eso, Asia dirigió su vista de igual manera en donde estaban sus amigos, preguntándose qué era lo que estaba a punto de pasar. Para después de unos segundos, tanto Asia como Kuno veían como un portal azul tomaba presencia justo entre Issei y Cao Cao. Y en ese mismo instante, Kuno sabía que su padre por fin había llegado. Claramente Issei se sentía derrotado, sus amigos estaban inconscientes ante sus oponentes, y ya solo quedaba él apenas consciente. Sin embargo, antes de que Issei y Cao Cao dijeran algo más, un extraño portal empezó a aparecer entre los dos. Cao Cao estaba realmente confundido por eso, se suponía que nadie podría usar un portal para llegar a ellos en ese momento, pero había algo extraño. Ese portal no tenía símbolos de ningún clan o facción, y notando nuevamente que el portal no era como cualquier otro antes visto. Y por el lado de Issei, él no sabía qué estaba pasando, pues realmente no tenía idea de qué era esa luz azul que aparecía a una distancia cercana a él. Pero antes de que Cao Cao se pusiera en guardia, todo su cuerpo inexplicablemente ganó un gran peso, y de igual manera que él, sus aliados se sentían enormemente pesados. Cao Cao se dio cuenta de que algo traslúcido lo rodeaba, y sin embargo, no podía hacer nada para detenerlo. Donde de una forma inesperada, solamente Cao Cao y sus aliados terminaron en el piso sin la oportunidad de poder moverse. Así que con gran esfuerzo, Cao Cao dirigió su vista hacia el portal azul, solo para ver que de ese mismo lugar, salía un ser rocoso de ojos verdes y de sonrisa tétricamente sonriente. Aquel ser era de un color marrón oscuro, poseía 2 brazos de gran tamaño y 2 piernas algo cortas, además de tener en su estómago un tipo de gas rojizo en forma de remolino, y extrañamente, un símbolo en lo que parecía ser su cabeza. Y si tuviera que adivinar, la criatura tenía al menos una altura de entre 4 o 5 metros, haciéndolo de por sí más voluminoso.
Cao Cao supo de inmediato que aquel ser era el causante de que su cuerpo estuviera realmente pesado, pues aquel ser rocoso mantenía una mano alzada en dirección a ellos, y sintiendo realmente que ni siquiera podía mover un simple dedo, a pesar de tener una gran magia. Tal vez era una Sacred Gear. Pero de quién, eso no lo sabía, pero quien quiera que lo haya mandado, poseía una gran cantidad de poder mágico, pero aún con eso, se supone que no debería de afectarle gracias a su lanza. Pero aún prestando atención al portal, Cao Cao y los demás veían como seguido del ser rocoso, del mismo portal salía una joven de cabello anaranjado con vestimentas azules, y al final de ella, salía un tipo de pelo largo oscuro y vestimentas del mismo color. Wen, ves con Yasaka y liberala. Decía el ser rocoso con una voz dura y seria. Así que al escuchar eso, la mencionada asintió en afirmación y salió volando con dirección al zorro de 9 colas gigante. Kevin, saca a estos niños de aquí, no hace falta decir que no quiero que salgan heridos. Volvía a decir el ser rocoso con el mismo tono. A lo que al igual que la joven pelinaranja, el mencionado asintió con una ligera sonrisa en su rostro. Y mientras la gravedad aún dominaba por completo los cuerpos de la Brigada del Caos, Kevin se acercó al castaño con armadura, y antes de que él dijera algo, Kevin empezó a absorber el metal del dragón emperador rojo. Impactado por eso, Issei solo veía como el tipo ahora de color rojo metálico convertía su mano derecha en una enorme pala, donde fue colocando a uno por uno de sus amigos inconscientes. En donde sin perder mucho tiempo, Kevin ahora con todos a salvo, procedió en llevarse también a Issei. Vamos niño, no querrás estar aquí. Decía Kevin con un rostro serio. De ninguna manera, tengo que ser yo quien detenga a Cao Cao. Reclamaba Issei con fuerza en su voz. Me vale 3 cominos lo que quieras hacer niño, pero lo que mejor deberías hacer, es salir de aquí, y asegurarte de que tus amigos estén bien. Volvía a decir Kevin con una voz seria y aburrida. Pero antes de que el castaño se negara en abandonar la pelea, la mirada de Kevin le dijo que no se le ocurriera protestar en eso, pues mostraba unos ojos asesinos que prometían dolor puro si es que se atrevía a mencionar una palabra, así que sin más, Issei optó por quedarse callado, seguir el paso del pelinegro desconocido, y asegurarse de que sus amigos estuvieran bien. Pero incluso antes de irse por completo, lo que Issei escuchó, lo dejó impresionado. Todos tuyos Tennyson. Decía Kevin con una ligera sonrisa. Así que mientras se retiraban, Issei se preguntaba si ese era el mismo Tennyson que mencionó a Sacel y la sirvienta Yoka. Pero al ver eso Cao Cao, no podía explicarse qué estaba pasando, esos tipos claramente no usaban magia, y sentía que no pertenecían a otra facción, entonces, ¿quiénes rayos eran? Sin embargo, antes de poder pensar en otra cosa, sintió como su cuerpo ganaba mucho más peso, provocando que sus cuerpos empezaran a recibir daños internos. Y para Cao Cao eso era imposible, como una Sacred Gear podía tener el uso de la gravedad tan deliberadamente. No era un sello mágico, sino su lanza ya la hubiera roto, entonces, ¿qué era ese poder? Sin embargo, antes de que cualquier otra cosa pasara, su cuerpo se elevó en el cielo, flotando por unos simples segundos, para después ser estrellado ante el suelo con gran fuerza una vez más a unos metros más alejados de la criatura rocosa. Cao Cao y los demás no recibieron un daño tan crítico por eso, pero aún así sentían dolor, pero lo único que los tenía en shock, era el saber sobre la repentina aparición de esa extraña Sacred Gear. Así que después de haberse recuperado un poco, y con un gran enojo, un acompañante de Cao Cao liberó nuevamente su balance Breaker, al notar que esa criatura era fuerte. Y en un rápido movimiento, lanzó sus 2 mazos en contra del ser rocoso, pero incluso antes de que el ataque llegara, una luz verde cubrió por completo a la criatura desconocida. Donde después de unos segundos, una gran explosión fue liberada, indicando que el ataque había dado en el blanco. Y creyendo que había ganado, el sujeto liberó una sonrisa de victoria y algo soberbia, pero para su desgracia el gusto no duró mucho, pues cuando el humo desapareció, justo en ese mismo lugar, ahora había otro ser extraño.
En lugar de la criatura rocosa, ahora estaba un ser con armadura amarilla sin aparentes daños en su cuerpo. Su cuerpo era grande, sus brazos eran gruesos y fornidos, sus piernas eran cortas con diferencia a sus brazos, tenía una cola, pero sobre todo, llamaba la atención de por qué de sus codos sobresalía un mecanismo. Sorprendido por eso, el mismo sujeto se lanzó al ataque nuevamente sin tener en cuenta quién era su adversario. Y justo cuando ya estaba a punto de dar un mortal golpe, para sorpresa de él, la criatura amarilla liberó un poderoso puñetazo en su estómago, mientras que un sonido a taladro perforaba en ese punto, provocando que la armadura que llevaba y su balance Breaker desaparecieran por tal poder. Donde justo después de terminar el ataque, su compañero salió volando en su dirección y cayendo derrotado a sus pies, mostrando una vez más la fuerza con la que fue impactado. Donde justo al ver eso, no solo a Cao Cao, sino que también los demás que lo acompañaban quedaron realmente sorprendidos por eso, pues venció a su aliado sin esfuerzo alguno. Pues su compañero había sido vencido de un solo golpe, pero antes de poder hacer otra cosa, una luna púrpura empezaba a envolver a la criatura amarilla, notando que otro aliado estaba a punto de detener al reciente enemigo presente. Pero antes de poder sonreír por eso, en medio del pequeño torbellino de humo que estaba encerrando a la criatura amarilla, otro destello verde invadió sus ojos. Y mientras que el sujeto trataba de encerrar al ser amarillo, al ver el destello verde se desconcertó un poco, pero antes de siquiera poder seguir con su ataque, de la nada, en un borrón azul, el tipo fue golpeado en el rostro con tal fuerza, que salió volando hacia atrás por la fuerza del latigazo incluida en el golpe. Pero antes de que el sujeto siquiera pudiera tocar el suelo, un torbellino de color azul y negro envolvía al tipo de lentes a gran velocidad, y cuando se detuvo por completo, Cao Cao y los demás que quedaban, veían impresionados como ahora de ser una criatura amarilla de gran fuerza, ahora era una especie de reptil azul de gran velocidad. Su cuerpo era como la de un velociraptor, solo que de colores azul y negro, tenía un cuerpo tonificado, garras en sus manos, y una especie de esferas en sus patas, mientras que su rostro era cubierto por algún tipo de casco. Y sobre todo, el mismo símbolo en el pecho. Ese ser poseía una velocidad que incluso Cao Cao no podía ver o seguir, y antes de poder decir algo, el cuerpo de su compañero había caído justo detrás de él en estado inconsciente. Enojado por eso, el tipo que manejaba las 6 espadas con la Twice Critical, se arrojó de frente con tal de matar al tipo que ganó a sus compañeros. Pero incluso cuando llegó a la posición para cortar a la criatura, esta misma desapareció en otro borrón azul, lo que provocó que ni siquiera él pudiera ver a la velocidad que iba. Y antes de poder hacer algo, el borrón azul pasó justo al lado de él regalándole un veloz golpe, y después de ese llegó otro, y después otro y otro. Golpes que fueron dados a gran velocidad, lo que provocaba que el sujeto se mantuviera en el aire mientras recibía tal fuerza en su rostro. Y para cuando el tipo de la espada se recuperó completamente, se dio cuenta de que ya no estaba el reptil azul, sino que ahora se encontraba un ser de cristal con la mano alzada en su dirección. Y cuando se dio cuenta de lo que eso significaba, justo arriba de él, había 3 pilares enormes de cristal o diamante, que sin poder hacer nada, cayeron encima de él con gran fuerza y velocidad. Que para cuando se reveló el daño en el sujeto, él estaba bajo enormes escombros de piedra azul cristalina con distintos cortes y magulladuras en su cuerpo por el golpe recibido. Y para cuando Cao Cao y su última compañera presente vieron eso, realmente no podían creer lo que presenciaban. Y cuando prestaron atención nuevamente, era en ver cómo el tipo de cristal cargaba en su hombro derecho a su compañero recién apaleado, llevándolo como si fuera un costal de papas. Aquel ser humanoide tenía un cuerpo hecho como de piedra oscura, mientras que sus brazos eran gruesos y hechos de algún tipo de diamante azul, mientras que 2 grandes picos sobresalían de su espalda, y claro, el mismo símbolo en su pecho. Aún estupefacto por todo eso, Cao Cao veía como el ser de cristal arrojaba con fuerza al tipo cerca de él, mostrando claramente que ya estaban derrotados, y diciéndole indirectamente que no intentaran nada estúpido.
Pero sin siquiera hacer caso a la indirecta, ahora con una ira implacable, la joven que se encontraba a un lado de Cao Cao liberó su Phalanx Breaker sin vacilación alguna, creando así a un enorme dragón hecho de espadas. Y aunque ella no lo notara, el ser de cristal dio una ligera sonrisa por eso, pues justo en el momento en que la chica dio la orden de que el dragón atacara al ser de cristal, un destello verde volvió a aparecer en el lugar. Y mientras Cao Cao y la chica enojada recuperaban la vista, se dieron cuenta de que el dragón de metal no se movía para nada, y en su lugar, se mantenía estático en el aire sin movimiento alguno. Confundida por eso, la chica ejerció aún más fuerza en su dragón de balance breaker para que se moviera, y sin embargo, el dragón no respondía para nada. Pero después de unos segundos de que el dragón se quedara estático, este mismo se empezaba a deformar lentamente, y mientras sonidos de metal crujiendo aparecían en la criatura ferrosa, la chica dueña del dragón, no podía creer lo que sus ojos presenciaban. Pues después de unos segundos, lo que antes era un dragón, ahora era solamente una bola de metal inservible. Y el responsable de eso, era un ser amarillo negro con una cabeza flotante, con pinzas en los brazos, y el símbolo en el mismo lugar, en el pecho. Impactada por eso, la chica cayó de rodillas sin poder creer cómo su balance breaker había sido vencido con suma facilidad por una extraña criatura. Y de igual manera, Cao Cao no podía creer cómo todo su equipo había sido vencido con tanta facilidad. Por todos esos instantes, la expresión tranquila, serena y confiada de aquel chico, fue reemplazada por sorpresa, impresión y confusión. Realmente no entendía nada, todo su plan fue tirado por la borda desde el momento en que apareció aquel ser cambiaformas. Cao Cao al poco tiempo se había dado cuenta que no era una Sacred Gear en sí, sino que era un sujeto usando su Sacred Gear en ese momento, lo que explicaba por qué cambiaba de forma constantemente. Pero jamás había oído de una que le permitiera a su usuario cambiar en varias formas de gran poder. No lo sabía, pero veía claramente que la Sacred Gear que poseía aquel desconocido era sumamente poderosa, tan poderosa que le permitía vencer a su élite con tanta facilidad. Sin embargo, antes de que alguien dijera algo, una brecha en el cielo se empezaba a manifestar, indicando de la presencia de un temible dragón. Y para Cao Cao, creía que su plan había tenido éxito, pero para su desgracia, en lugar de ser el dragón gran rojo que él pedía y esperaba que apareciera, en su lugar, era el dragón Yulon, acompañado de Son Goku. Eso no era lo que esperaba Cao Cao, preguntándose por qué eso y no lo que él esperaba, así que dirigió su vista hacia la zorro de 9 colas. Y para su sorpresa, la zorro ya no estaba a la vista, indicando de que ya había vuelto a la normalidad, pues ya ni siquiera el dragón Vikra estaba presente en la pelea. ¿En qué maldito momento habían liberado a la reina Yokai del control que tenían sobre ella? Tal vez no lo notó debido a que toda su atención estaba en ese desconocido que arruinó sus planes. Enojado por eso, Cao Cao se dio cuenta de que en lugar del ser amarillo de cabeza flotante, ahora estaba un ser verde con apariencia de planta. Y al verlo de espaldas distraído por ver la llegada del dragón y el rey mono, Cao Cao hizo que su lanza se estirara en dirección al sujeto que le arruinó todo, justo para perforarle el pecho. Pero para su sorpresa, el ser verde ni siquiera se inmutó ante el ataque que recibió, pues seguía ahí en su lugar como si nada. Así que sin más, Cao Cao regresó su lanza a la normalidad, y cuando el ser verde regresó su atención hacia él, podía ver claramente cómo la herida que le provocó en el pecho se cerraba sin problema alguno. Maldita sea, en esos momentos Cao Cao se sentía abrumado por alguien desconocido con una Sacred Gear realmente poderosa y desconocida. Y en esos momentos, los que anteriormente estaban inconscientes, se empezaban a despertar poco a poco, y aunque se encontraban aturdidos y adoloridos, ellos podían ver al mismo ser que veía Cao Cao en ese momento. Vaya, al parecer ya terminaste con ellos, chico, decía el anciano rey mono con un tono tranquilo. Sí, bueno, no estoy tan contento como para ser blando con el responsable de lastimar a mi mujer, respondía el ser plantoide con una voz seria.
Bueno, claramente puedo ver que quieren retirarse de la pelea, me pregunto si no quieres dejarles un pequeño mensaje. Decía el anciano con una ligera sonrisa. Sí, ¿por qué no? Respondía la planta humanoide de la misma manera. Sin embargo, entre el enojo, confusión, dolor, pesimismo y otras emociones por parte de la brigada, no se dieron cuenta de lo que hablaban el ser verde y el rey mono. Pues en otro destello verde, ahora podían ver cómo había un ser de piedra oscura con cristales púrpura que sobresalían de su cuerpo, y justo cuando Son Goku le dio un ligero toque en su hombro, una gran cantidad de energía color arcoíris se acumuló en el ojo del ser, para que después de una forma repentina, un rayo de energía saliera disparada en dirección a Cao Cao. Que para sorpresa de todos ahí en la brigada, Cao Cao había recibido una gran cantidad de daño en el lado derecho de su rostro mostrando quemaduras, piel chamuscada y pelo quemado del mismo lado, al igual que de un ojo perdido por tal ataque, dándose cuenta que solo lo hizo en forma de advertencia, porque si así lo quisiera, ese rayo extraño lo podía haber matado en otra parte del cuerpo. Y ahora lleno de ira, Cao Cao empezaba a pronunciar unas palabras para liberar un gran poder con tal de matar al causante de todo su enojo y dolor, y sin embargo, el chico de lentes lo detuvo apenas por sus heridas, recordándole que no era el momento para eso. Y aunque los golpes aún le dolían, el tipo empezaba a liberar nuevamente el humo púrpura que solo él podía manejar con tal de sacar a su equipo de aquella derrota aplastante. Escúchame bien, maldito desgraciado, no sé quién seas, pero lo voy a descubrir, no sé qué tipo de Sacred Gear tengas, pero lo voy a saber. Gritaba con ira y enojo Cao Cao. Y para la próxima vez que nos encontremos, te haré saber que tú ante mí eres nada, y que no importa en cuántas criaturas extrañas te conviertas, yo mismo te voy a matar. Finalizó Cao Cao con un juramento de odio, mientras su rostro expresaba la misma emoción en su ojo. Para que después de todo eso, la Brigada del Caos desapareciera del lugar por completo. Sin embargo, justo cuando Issei y Kevin llegaron en donde se encontraba Asia y la princesa, Zenobia, Kiba, Irina y Rosguis, estos iban despertando poco a poco, debido a que la ex monja los estaba sanando durante todo el camino. Pero incluso con eso, no evitaba que la sonrisa de cierta niña resplandeciera al ver al sujeto de vestimentas oscuras. Tío Kevin. Gritaba con felicidad la pequeña princesa. Hey, hola enana, no te preocupes, Gwen ya fue a liberar a tu madre. Dime, ¿te encuentras bien? Saludaba y preguntaba a Kevin con una ligera sonrisa. Sí tío, me alegro de ustedes estén aquí. Respondía Kuno con una ligera sonrisa, sabiendo que su madre ya sería rescatada. Esperen, ¿qué estamos haciendo aquí? Tenemos que regresar a la pelea. Decía Zenobia aún un poco aturdida. Relájate niña, no te preocupes por eso, Tennyson se hará cargo de ellos. Respondía Kevin con un tono sereno. ¿Quién es Tennyson? Preguntaba Irina confundida sin recordar ese nombre. Es mi padre, y llegó a tiempo para castigar a los malos. Respondía Kuno con una sonrisa de victoria. ¿Dijiste papá? Repitieron todos con sorpresa, excepto Issei y Kevin. Sí, miren, ahí está él. Señalaba la pequeña en dirección a un ser rocoso de casi 5 metros. Y cuando los demás dirigieron su vista en donde les dijo la princesa, se sorprendieron de que el padre de Kuno fuera un ser de piedra. Espera, tu papá está hecho de rocas. Preguntaba Zenobia impactada por eso. No, esa es solo una transformación, solo sigan viendo y entenderán. Respondía Kuno con aparente obviedad sin siquiera dejar de ver a su padre. Pero aún con eso, los demonios se dieron cuenta de que la criatura rocosa mantenía a su merced a la Brigada del Caos. Vaya, ¿qué tipo de magia está usando?
los está obligando a estar en el suelo. Decía Roswitz muy sorprendida. Ese es Gravatak, y con ese papá puede controlar la gravedad. Decía Kuno con una ligera sonrisa en su rostro, dejando sorprendido a los demonios por eso. Pero después de unos minutos, los Gremori presenciaron como en un destello verde, ahora el ser rocoso cambió a un ser amarillo. Que para sorpresa de la Valquiria albina, el ser de armadura amarilla había vencido a su oponente de un solo golpe. ¿Pero qué clase de magia es esa?, preguntaba la Valquiria aún sorprendida por eso. Ese es Armodrilo, y es realmente poderoso, incluso capaz de crear terremotos. Respondía la princesa Kuno, que una vez más, dejó a sus oyentes sorprendidos por eso. Sin embargo, cuando veían el momento en que el ser llamado Armodrilo estaba siendo encerrado en una capa de humo, un destello verde hizo preguntarse qué pasaba ahora. Que para la sorpresa de todos, un torbellino azul y negro dejó fuera de combate al sujeto de lentes que mantenía a la reina Yokai bajo control. Sorprendiendo en gran medida al caballero Gremori Kiba, pues ni siquiera él podía ver a la velocidad en que iba la criatura azul. Ese es XLR8, y es la forma más veloz de papá. Seguía diciendo Kuno sin dejar de ver cómo su padre repartía golpizas. Ya entiendo, entonces tu padre puede obtener diferentes formas extrañas para su conveniencia en la pelea. Decía Roswitz de forma pensativa, mientras veía el panorama de la pelea. Donde en respuesta a eso, Kuno solo asintió en afirmación sin dejar de prestar atención a la zona de batalla. Ya veo, así que Tennyson está realmente enojado, que ni siquiera está nombrando a sus transformaciones. Decía Kevin mentalmente mientras aún veía la pelea. Pero aún con eso, la sorpresa de sus rostros por parte de los Gremori no se irían, debido a que justo después de eso, el portador de Twice Critical se lanzó al combate en contra de la criatura azul. Que para impacto de los caballeros Kiba y Zenobia, su antiguo oponente había sido vencido con la coalición de 3 estructuras cristalinas. Donde todos podían ver al responsable, siendo un ser de piedra y cristales azules. Ese es Diamante, una transformación muy resistente. Decía Kuno sin parar de ver, donde los Gremori veían las cosas aún sin creerlas. Sin embargo, cuando Irina vio que su antiguo oponente usaba su balance breaker, se preguntaba cómo el padre de la princesa Kuno lo detendría. Y para su impacto, lo derrotó sin siquiera tocarlo, pues todos vieron cómo aquel dragón se convertía en una bola de metal. Ese es lo de Star. Decía Kuno sin dejar de ver a su padre. Donde claramente, los demonios que vieron todo eso supieron que cualquiera que sea la Sacred Gear del padre de Kuno, le permitían transformarse en distintos seres con distintas habilidades. Sin embargo, durante un periodo corto de tiempo, nadie más que Kevin había visto como fuego pantanoso había sido atravesado en el pecho, pero los demás ni cuenta se dieron, debido a que veían la llegada de un dragón verde. Pero antes de que alguien dijera algo, Kuno había salido corriendo en donde anteriormente la zorro de 9 colas estaba atacando. Preocupados por eso, los demonios salieron corriendo en la misma dirección que la pequeña, pero al entender lo que eso realmente significaba, siguieron con el paso, al saber que la reina Yokai había sido retenida. Pero mientras ellos se iban, Kevin seguía sentado en su mismo lugar, viendo como Tennyson ahora en la transformación de piedra, dañaba el rostro del aparente causante de todo el desastre. Sí, bueno, como siempre dice el abuelo Marx, nadie se mete con los Tennyson. Decía Kevin con una ligera sonrisa, mientras se empezaba a dirigir en donde estaba Gwen y los demás. Después de que la Brigada del Caos se retirara con una derrota cargando sobre sus hombros, Piedra seguía de pie en el mismo lugar, viendo donde anteriormente estaban los causantes de su enojo.
Sin embargo, solo bastaron unos segundos para que se relajara y liberara la tensión de su cuerpo, y seguido de eso, se transformó en XLR8, para ir con su esposa e hija lo más rápido posible. Y en un borrón azul, el extraterrestre había desaparecido del lugar, dejando al rey mono solo en esos instantes. ¡Ja! Los jóvenes de hoy en día, decía el anciano soltando un suspiro cansado, mientras veía cómo quedaba el panorama. Mientras tanto, en donde antes era una pelea de gigantes, ahora había un zorro acostado sin señales de poder despertar. Pero lo que más llamaba la atención de eso, era el ver cómo la pequeña Kuno soltaba lágrimas de tristeza al ver que su madre no despertaba. Todos estaban con una mirada baja, mientras que la pelinaranja Gwen veía a su sobrina en ese estado. Pero antes de que alguien pudiera decir algo, una criatura azul con forma de saurio apareció en el lugar de forma repentina. Pero antes de ponerse en un estado defensivo, todos los demonios se dieron cuenta de que ese era el padre de la princesa Kuno, pues era la misma criatura de hace unos instantes. Y en un repentino destello de luz verde, en lugar del ser azul, ahora había un imponente y temible hombre lobo. Pero a la vista de los Gremori, aquel lobo tenía una apariencia extraña, tenía 3 enormes garras en sus 4 patas, una cola corta, tenía un color gris y negro en su poco pelaje de su cuerpo a excepción de cabeza, cuello, espalda y cola, y 2 fuertes y enormes brazos a comparación de sus patas traseras. Un traje oscuro y blanco, y sobre todo, un símbolo en el estómago. Que a la vista de todos, de forma lenta y tranquila, el lobo se empezaba a acercar a su hija, mientras que todos veían eso con gran sorpresa. «Madre, por favor despierta, madre, por favor despierta», decía la pequeña con tristeza, mientras las lágrimas aún seguían cayendo de su rostro. Pero antes de seguir suplicando de que despertara, unas garras se posicionaron en su cabeza, y la empezaron a acariciar con delicadeza. «Padre, madre no despierta, ella no quiere abrir sus ojos», decía Kuno aún con lágrimas en su rostro. «Tranquila cariño, te aseguro que mamá va a despertar», decía el lobo con un tono tranquilo, que para los demonios, no era para nada una voz tranquila. Y con eso, Kuno se giró para darle un abrazo a su padre, mientras ella no podía dejar de llorar. Al ver eso, el lobo giró su vista en dirección a su prima, solo para que los dos asintieran en afirmación. En donde los demás veían como la pelinaranja empezaba a levitar en el aire, y mientras realizaba un hechizo, sus ojos desprendían una luz rosada, que para los demonios, esa era una magia muy extraña. Pero para Kuno y su padre, el espacio a su alrededor se volvió de un verde opaco, donde solo se encontraban el zorro, la niña y el lobo. «Madre, por favor despierta, te prometo que ya no seré egoísta», seguía suplicando la pequeña entre sollozos. «Amor, es momento de que despiertes», decía el lobo con un tono tranquilo, mientras aún abrazaba a su hija. «Por favor madre, vuelve a casa, vuelve para poder salir a las calles a pasear con padre y contigo, vuelve a casa para poder cenar los 3, por favor madre, despierta», decía Kuno con aún más súplica en su voz. Donde después de unos segundos, para su felicidad, un ligero suspiro por parte del zorro le decía que su madre por fin estaba despertando. Y mientras tanto, todos los demás veían como a cada segundo la esperanza se iba, pero cuando una luz azul envolvió al zorro gigante, entendieron que habían salvado a la reina Yokai. ¿Qué fue lo que pasó?, decía la reina Yasaka con una gran confusión en su voz. Pero para sorpresa de ella, su pequeña hija se arrojó para darle un fuerte abrazo, y entre sollozos, Kuno rebosaba de felicidad al ver que su madre estaba bien. «Oh Kuno, hija», decía Yasaka con una sonrisa calmada, mientras correspondía con afecto el abrazo. «Vaya, me voy unos días y ya te metes en problemas, Yasaka», decía el lobo sin malicia alguna, mientras veía a los 2 zorros en ese tierno abrazo. Donde al escuchar la voz del lobo, Yasaka abrió sus ojos un tanto sorprendida, y al girar su vista en dicha dirección, unas lágrimas se escaparon de su rostro al ver a su esposo justo frente de ella.
Cariño, ¿eres tú?, preguntaba Yasaka aún consternada. Claro que soy yo, si no, ¿quién más?, decía el lobo con una ligera sonrisa, mientras se acercaba a su esposa para darle un abrazo. Y mientras eso ocurría con ellos, los demás no creían lo que veían, pues pensaban que el esposo de la reina Yokai era un hombre lobo de apariencia extraña, y más aún, porque no podían sentir magia en él. Pero lo que los dejó aún más sorprendidos, fue cuando un destello de luz verde cubrió por completo al lobo. Perdón por no llegar antes, pero tú sabes por qué tuve que haberme ido. Sin embargo, cuando estaba allá sentía un mal presentimiento que recorría mi espalda, y cuando los quería contactar y no pude, inmediatamente vine hacia acá, decía el lobo con voz tranquila, mientras seguían en el abrazo familiar. Pero en eso, fue cuando la luz verde cubrió al lobo, solo para revelar a un hombre de edad adulta de pelo castaño con unas cuantas canas en las orillas, una barba castaña, de ojos verdes y de un cuerpo bien trabajado. Pero para los que se dieron cuenta, aquel sujeto poseía dos dispositivos que cubrían sus antebrazos, tenían un color gris oscuro, detalles blancos y el mismo símbolo anterior de color verde y negro. No, cariño, nadie sabía que esto pasaría, pero lo que importa es que llegaron a tiempo. Después de todo, tú dijiste que estarías ahí para siempre salvarme, respondía Yasaka con una voz tranquila, mientras se apoyaba más en el pecho de su esposo. Bueno, yo solo espanté a los malos, Gwen fue la que te liberó de sea lo que sea que te estaban haciendo, decía el sujeto con una voz calmada. Donde al escuchar eso, Yasaka dirigió su vista hacia la mencionada, solo para ver a Kevin junto a Gwen, y con una simple mirada, Yasaka agradecía a la prima de su esposo con total sinceridad. Y con eso, todos veían la escena con ternura y felicidad, complacidos de que nada malo llegara a otros extremos, pero a diferencia del resto, Issei veía la escena con tristeza, al entender que la reina estaba prohibida. Disculpen, pero, ¿quién es exactamente usted?, preguntaba Asia con una voz tímida, ya que quería saber el nombre de aquel hombre castaño, a pesar de tener una idea de quién era. Así que al escuchar eso, el sujeto mencionado soltó el abrazo con su familia, y miró en dirección a los chicos presentes, el cual notaba que querían escuchar la respuesta. Oh, perdón por eso. Mi nombre es Tennyson. Ben Tennyson, esposo y padre de estas dos bellas criaturas, decía Ben con una sonrisa en su rostro, mientras hacía sonrojar a las dos chicas zorro de su familia. Y con eso, la pelea, por fin había finalizado. Después de aquella noche, todos los involucrados habían regresado a sus respectivos cuartos y casa para poder descansar. Sin embargo, al día siguiente, como recompensa por ayudar, Yasaka ofreció un festín al grupo de demonios, tanto como para el clan Gremori y Citri, el cual se realizaría en su templo. Así que sin negarse, los dos clanes aceptaron la invitación, donde justo en esos momentos, ellos se encontraban en una mesa esperando que la comida llegara. Además de ellos, también estaban Azazel, Leviathan, Rosguis y la sirvienta Kitsune manteniendo una ligera charla mientras esperaban el festín. Pero mientras ellos estaban en espera, en otra habitación, Ben estaba cambiando su atuendo regular por uno que hacía juego con el de su esposa. Te queda bastante bien, cariño, decía Yasaka con tono seductor, mientras llegaba por detrás del castaño. Bueno, tú lo hiciste personalmente, respondía Ben de manera tranquila, mientras se volteaba en dirección a la rubia. Entonces, Gwen y Kevin no podrán quedarse, ¿verdad?, preguntaba Yasaka en un tono tranquilo, mientras abrazaba a Ben. Me temo que no, tienen que regresar para ayudarle a Ruke en la finalización del problema inicial en caso de que las cosas se salgan de control, respondía Ben de la misma manera. Tan grande era el problema.
Preguntaba Yasaka aún en tono tranquilo y algo curioso. Bueno, si consideramos que las naves de los Londorianos son realmente problemáticas, sí, me temo que sí. Es por eso que tuve que irme por casi 3 meses, cariño. Había muchas de esas naves amenazando a diferentes civilizaciones. Decía Ben con un tono tranquilo, mientras pensaba en aquella situación. Pero ya lo resolviste. Preguntaba Yasaka apretando un poco el abrazo. Sí, es por eso que Gwen y Kevin regresarán solo para ver que las cosas no se salgan de control. Respondía Ben con calma, entendiendo la indirecta del apretón de abrazo. Donde después de decir eso, la pareja se había quedado en un tranquilo silencio, disfrutando de la calma en la habitación. Sabes, no importa cuántas veces te lo diga, pero tienes un trabajo realmente peligroso. Decía Yasaka con una ligera sonrisa en tono de juego. Bueno, es curioso que una reina lo diga después de todo lo que pasó, que de igual manera, también es un trabajo peligroso. Respondía Ben con una ligera sonrisa de la misma manera que la rubia. Tonto, tú también eres un rey. Decía Yasaka con una pequeña sonrisa. Sí, lo sé, pero realmente nunca sé si hago las cosas bien con respecto a eso. Respondía Ben algo dudoso, mientras pensaba en distintas cosas. Y aún así, siempre te esfuerzas por ser un gran líder, y sobre todo, un gran padre. Finalizaba de decir Yasaka, mientras se apoyaba más en el pecho de Ben, provocando que los dos se quedaran abrazados, mientras disfrutaban de un buen y cálido momento. «13 años en el pasado». De un segundo para otro, un cuerpo salió disparado desde aquel portal azul, donde al momento de salir, este mismo desapareció sin dejar rastro alguno. Confundida por eso, la rubia veía como todo eso sucedía de una manera rápida y espontánea. Un portal aparece, un grito lejano se escucha, un cuerpo sale disparado de ahí, y de la nada, el portal desaparece. Y si la dama no estuviera alerta por un posible ataque, diría que todo eso fue realmente cómico, pero como ella estaba en modo alerta, bueno, no había espacio para la risa en ese momento. Así que, aún con un fuego azul rodeando sus manos, la rubia se empezaba a acercar a la persona que salió disparada de aquel portal solo para ver qué era lo que estaba pasando exactamente. Y cuando llegó a una posición cercana, lo que veía, no la podía dejar más confundida de lo que ya estaba. Pues apoyado en un árbol, había un sujeto de cabello castaño, y vestía de una playera oscura con marcas blancas y de un pantalón verde oscuro, que para su impresión, hacían que resaltara su cuerpo bien trabajado. Pero lo más resaltante que portaba dicho desconocido, era un tipo de artefacto que cubría la mayoría de su antebrazo izquierdo, teniendo la similitud de un reloj extraño, y más aún, posiblemente siendo una Sacred Gear. Sin embargo, mientras la dama se acercaba más al sujeto, ella podía ver cómo aquel tipo no se daba cuenta de su presencia. Pues ella acortaba la distancia de forma sigilosa, y mientras lo hacía, podía escuchar cómo aquel sujeto se quejaba de un tal Albedo. Y para ella, la escena parecía un poco cómica, pues simplemente escuchaba cómo hablaba de sí mismo y quejándose de que el tal Albedo solo regresaba para molestarlo. Pero incluso con esa divertida y extraña escena, la Kitsune decidió en dejar de usar su fuego, pues podía sentir que ni el sujeto, ni el artefacto de su brazo desprendían magia, o en otras palabras, solo era un humano común y corriente. Así que como la dama era alguien pacífica, y viendo que no había problema alguno, optó por rebelarse y en saber por qué un simple humano salió de aquel extraño portal, así que la rubia ocultó sus orejas y sus colas, pero si las cosas se salían de control, bueno, no tendría problemas para resolverlo.
Y mientras que el sujeto se seguía quejando y se limpiaba el polvo de su ropa, él pudo sentir que alguien se acercaba a él, así que de una forma rápida, el castaño tomó una postura defensiva en caso de una posible pelea. Pero para su sorpresa, cerca de unos árboles, una dama muy hermosa hacía presencia en el lugar, dándose cuenta que era ella lo que provocó que estuviera alerta. Y para el sujeto, la sorpresa de verla era realmente grande, pues durante su vida había visto mujeres lindas, hermosas y bellas, pero la que estaba frente a él ocuparía el puesto número 1 sin duda alguna. Pero claro, como él había sido criado en una familia de bien y buenos modales, dejó su postura defensiva al estar frente a una dama. Sin embargo, no dejaba de pensar del por qué una mujer tan linda como ella estaba sola en plena oscuridad de la vegetación. Oh, perdón si te asusté, no era mi intención hacerlo. Comenzaba a hablar la rubia con una ligera sonrisa. Oh vaya, por un momento creí que alguien estaba a punto de atacarme. Se reía nerviosamente el castaño por la presencia femenina, pues cuando ya estaba cerca la dama, el sujeto podía ver más a detalle su complexión y rostro, notando que la señorita frente a él presentaba una apariencia de entre 25 a 28 años. Y para la dama, al estar más cerca del humano, ella podía ver más a detalle su físico, complexión, rostro y demás, notando que aquel sujeto tenía alrededor de entre 25 a 27 años. ¿Por qué lo dices? Por haber salido volando de un portal azul. Preguntaba la rubia de forma tranquila. Donde al mencionar eso, el joven frente a ella se puso nervioso por escuchar eso, pues lo que trataba de hacer la rubia en esos momentos era el saber por qué un humano estaba en su territorio. Así que viste eso, bueno, supongo que debe de ser un poco extraño para ti. Respondía el castaño de forma tranquila. Para nada, pero lo que me causa curiosidad, es en saber a qué facción estás aliada. No detecto magia en ti, así que eres un humano, pero si saliste de un portal como ese, debe de ser obra de una facción. Decía la dama de forma tranquila, más que nada en forma de sospecha. Facción. Humano. ¿A qué te refieres con eso? Preguntaba el sujeto realmente confundido, mientras pensaba en esas palabras. Pero para la rubia, al ver la expresión del tipo, pudo ver que realmente estaba confundido, y si eso era así, entonces ¿qué ocultaba aquel desconocido? Sin embargo, antes de poder preguntar algo más respecto a eso, toda su atención fue interrumpida, debido a que todo a su alrededor se convertía en un espacio púrpura, que a sabiendas de la rubia, indicaba que alguien había hecho eso con fines hostiles. Donde después de unos segundos, 4 siluetas con alas aparecieron en el lugar, indicando de que ellos eran los responsables. Vaya vaya, al parecer nos encontramos con una kitsune y un humano perdidos en este oscuro lugar. Decía uno de los seres voladores con un tono divertido. Sí, sería una lástima que algo les pasara, ¿no es así? Respondía de la misma forma otro sujeto que lo acompañaba, mientras que los dos restantes reían por aquello dicho. Y para la rubia al ver eso, sabía que eran ángeles caídos invadiendo su territorio, y por la forma en la que le hablaron, se dio cuenta de que ellos no sabían de quién era. Y claramente ella podía detenerlos, pues no era la reina de una facción por nada, pero la cosa era que había un humano presente, y eso solo representaba un problema. Pero para el castaño, al principio creía que aquellos sujetos eran colvianos del planeta Metatau, y que solo estaban ahí para causar daños. Pero después de unos segundos, el sujeto se dio cuenta de que no eran corvianos, sino que eran personas con alas de cuervo, y claro, no era la gran cosa para él, pero sí lo confundió en un principio. Pero además de eso, por la forma en que hablaban lo confundía solo un poco más, pues llamaron a la dama kitsune, y a él humano, y aunque sí lo era ciertamente, ¿acaso no lo reconocían? O al menos, que la explosión que le provocó al dedo lo haya mandado a otro lugar o universo, aunque no lo creería, pues sería demasiada mala suerte para el que eso le pasara. Sin embargo, no había tiempo de pensar en más cosas, pues la dama y el castaño tuvieron que saltar para evitar una lanza hecha de luz.
Así que con eso, la pelea había iniciado, y seguido de eso, la rubia dejó mostrar sus orejas y sus 9 colas, mientras encendía sus manos con unas llamas azules lista para enfrentar a los invasores. Y con eso, 3 de los ángeles caídos crearon nuevamente lanzas de luz, que arrojaron en contra de la Kitsune. Y con habilidad, destreza y velocidad, la dama esquivaba todos los ataques sin problema alguno, y como respuesta, ella arrojó 3 esferas de fuego en contra de los caídos. Que para su desgracia, los caídos lograron esquivar en pleno vuelo, y sin perder tiempo, otras 3 lanzas se arrojaron en su dirección. Así que para evitar el ataque, la Kitsune arrojó una esfera de fuego a cada lanza, y al chocar los ataques, provocó una pequeña explosión que creó una ligera capa de fuego y humo que cegaba tanto a los caídos como a la Kitsune. Sin embargo, en ese mismo instante, la rubia se dio cuenta de que solo 3 de los ángeles caídos la estaban atacando. Y eso solo significaba que el caído restante fue en dirección a atacar al humano, o peor aún, matarlo. Donde al llegar a esa conclusión, la rubia dirigió su vista en donde había saltado el humano desde un principio. Pero para su sorpresa, en lugar de encontrar a un humano herido o muerto, en su lugar, estaba el ángel caído a unos metros de ella en estado inconsciente, y eso solo hizo que se confundiera aún más. ¿Acaso el humano había dejado así al caído? ¿O qué fue lo que provocó que terminara así? ¿Qué era lo que había pasado? Pues aquel humano no tenía rastros de magia, pero entonces, ¿dónde estaba el humano en ese momento? Eso era lo que se preguntaba la rubia Kitsune en esos segundos de tiempo, pero para su desgracia, la pared de fuego y humo se había despejado, y cuando los caídos la vieron distraída, no desaprovecharían la oportunidad de atacar. Así que con rapidez, un caído creó una lanza de luz y la arrojó en dirección al estómago de la Kitsune. Y al darse cuenta de eso, la rubia sabía que no tendría tiempo de saltar, esquivar o crear un escudo para salvarse de aquel ataque, y se maldijo a sí misma por cometer un error tan estúpido como ese, distraerse en medio de una batalla. Sin embargo, antes de poder recibir aquella lanza, que de seguro le perforaría el estómago, un enorme brazo de piel rojiza detuvo la lanza sin problema alguno. Que para consternación de los caídos y la Kitsune, lo que veían, era un ser de aproximadamente 3,5 metros de altura, poseía 4 brazos de gran musculatura, 4 ojos verdes en su rostro, y una playera y pantalones blancos y oscuros que lo cubrían. Oigan chicos, que nunca les dijeron que a las damas no se les pega ni con el pétalo de una rosa. Decía el ser rojizo con una sonrisa retadora, mientras rompía la lanza sin esfuerzo alguno. Donde los caídos veían eso con extremo impacto, pues jamás habían visto una criatura como esa, ni mucho menos uno que resistiera la luz de una lanza, y eso solo significaba que no era un demonio, y que era extremadamente fuerte. Mientras que la Kitsune veía todo eso de igual manera, y pensando lo mismo que pensaban los caídos. Sin embargo, algo que notó la rubia, fue el ver como aquel ser de 4 brazos, estaba en una posición de protegerla. No sabía el porqué de eso, pero con lo que dijo de no golpear a una dama, intuía que aquel ser desconocido estaba ahí para ayudarla. Pero aún con todo ese impacto por la presencia del ser rojizo, los 3 ángeles caídos arrojaron nuevamente una lanza de luz. Donde sin problema alguno, el ser rojizo solo usó 3 de sus brazos para sostener las lanzas sin problema alguno nuevamente, y que de forma rápida, arrojó las lanzas en contra de sus dueños. Donde al ver eso, los caídos esquivaron sus ataques en pleno vuelo, pero antes de poder ver o saber cómo contraatacar, aquel ser rojizo dio una palmada en dirección a ellos, lo que provocó una onda de choque de relativa magnitud, obligando a los caídos a estrellarse en el suelo al no controlar su vuelo al ser golpeados y disparados por dicha onda. Y mientras la Kitsune seguía viendo cómo aquel ser dominaba a los caídos, también se dio cuenta de que en ningún momento dejó su posición protectora, concluyendo furtivamente de que aquel sujeto de 4 brazos estaba ahí para ayudarla. Y ahora la pregunta era, ¿quién es, y por qué lo hacía?
Sin embargo, ella dejó eso de lado al ver cómo aquel ser caminaba en dirección a un árbol, donde de forma fácil y sencilla, este fue arrancado por este mismo. Y mientras veía cómo los caídos poco a poco se estaban recuperando de aquel ataque, el ser de 4 brazos usó el árbol para golpearlos y enterrarlos aún más en el suelo con una fuerza descomunal, dejando finalmente a los 4 caídos inconscientes. Pero aunque la pelea ya había terminado, el ser rojizo tomó por las alas a los 3 caídos, y los llevó junto al caído que fue noqueado primero. Y para sorpresa de la kitsune, aquel sujeto sacó una esfera naranja brillante, y al momento de arrojarlo hacia los caídos, estos fueron absorbidos dentro de la esfera. Bueno, ya que la pelea terminó, necesito que me digas, ¿quién eres y cuál es tu especie?, decía aquel ser con un tono de voz serio, mientras se cruzaba de brazos en la parte superior, y en la parte inferior los colocaba apoyado en su cadera. Aún sorprendida por eso, la dama veía el panorama de la reciente pelea, entendiendo de que aquel tipo era realmente poderoso, y aunque pudiera defenderse de él, no tenía motivos de hacerlo, ya que en ningún momento le mostró señales de ser hostil con ella. Así que recapitulando todo lo anterior, de ser protegida, apoyada y de ser tranquilo ante ella, decidió en responder ante el ser frente a ella. Mi nombre es Yasaka, pertenezco a la raza Kitsune, y agradezco en que me ayudaras con esos caídos, decía la nombrada Yasaka con una voz tranquila, mientras se mantenía atenta a cualquier señal de hostilidad. No fue nada, lidio con tipos mucho más fuertes que estos pajarracos, decía aquel ser con una ligera sonrisa, mientras se recordaba en clasificar la especie de esas personas con alas. Por cierto, ¿podrías decirme qué eres, o cuál es tu nombre, y por qué me ayudaste?, preguntaba Yasaka con curiosidad hacia aquel sujeto rojizo. Pero mientras ella decía eso, se dio cuenta de que había un símbolo extraño en el pecho de aquella criatura, y que era similar al del dispositivo que tenía el humano minutos atrás. Así que si lo pensaba bien, podría llegar a la conclusión de que tal vez ese ser era el mismo humano solo que transformado en esa cosa. Pero no tendría sentido, pues aquel humano no poseía magia, pero siquiera antes de seguir divagando en sus pensamientos, Yasaka regresó su atención al sujeto frente a él. Bueno, en esta forma puedes llamarme 4 brazos, decía aquel ser con una ligera sonrisa. Pero cuando golpeó el símbolo de su pecho con una de sus manos, un destello verde cegó momentáneamente a Yasaka, obligándola a cubrirse de aquel brillo. Y cuando recuperó la vista, ella ciertamente quedó impresionada al confirmar sus sospechas. Pero mi verdadero nombre es Tennyson. Ven Tennyson, un gusto Yasaka, decía el castaño con una ligera sonrisa. Y con eso, Yasaka entendió que el humano y el ser rojizo eran el mismo, y que Ben entendió de que Yasaka no era completamente una humana, y claro, esas colas y orejas de animal la delataban. Así que después de aquella pelea sorpresa y de las presentaciones finalizadas, Yasaka y Ben se miraban el uno al otro expectantes de lo que uno diría, pues ahora solo quedaba el saber qué pasaría. Sin embargo, después de unos segundos, Ben entendió algo por lo que estaba pasando en esos instantes. Y para Yasaka no creería que su sorpresa podría aumentar más después de lo que vio, pero lo que dijo el humano frente a ella ciertamente la confundió. Bueno, tal vez esto te parezca extraño, pero creo que estoy en otro universo, finalizaba de decir Ben, mientras aún seguía viendo a la hermosa dama frente a él. Y con eso, la sorpresa y confusión del lugar, solo era presenciado por aquellas 2 personas, quienes se resguardaban bajo el manto de las estrellas.